Emma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ernesto, tenemos la saluda, mucho gusto. ¿Cómo está? Me imagino que no debe ser un día común para usted, ¿no? No, es un día, como usted dijo, doloroso. Sí. Es una tragedia argentina. Se acabó la democracia ese día, nunca más. La revolución democrática que quiso encarnar él se terminó y nunca más floreció. Así que es triste. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió? En la casa de gobierno, al lado de mi padre. ¿Y de eso hay un incidente ahí que lo cuenta Fait en su libro, cuando lo insulto al Sogaray y lo quiero matar y Horacio Costa no me da el revólver. Y bueno, qué sé yo. ¿Usted intentó matarlo? Claro. No, de eso está en la obra de teatro también. No, claro, sí, lo insulté y le dije, traidor, hijo de puta, y maldigo a tu estirpe. Bueno, con los años, un hijo de él murió en la guerrilla y el otro dijo los otros días por televisión, sacaron a un mandatario honorable para poner a un adoquín con pelo. Lo escuché los otros días al hijo de Sogaray con mucha felicidad, la verdad. Emma, ¿sí? ¿Qué edad tenía usted? 25. 25. No, 26. Me estoy quitando años. ¿Era tan bueno como dicen que era? ¿Mi padre? Sí. Sí, era un hombre misterioso, nunca se supo cómo era. Era extraño, era difícil, no era sencillo. ¿Por qué? Porque era misterioso, porque era un hombre enigmático, porque no era fácil de descifrar. Tenía mucha vida interior, leía mucho, había vivido en Europa en el 34, todo el año completo, lo había conocido a Hitler, a Mussolini, sabía muchas cosas, las había visto. O sea, entonces era un hombre reconcentrado, era un médico que podía estar en los ranchos con las vinchucas y con la gente pobre, conocía la verdad, no era de la pampa húmeda, como decía él, era de otra parte, conocía el dolor, conocía Europa, había leído mucho, era culto. O sea, una rara avis en la política argentina, digamos. Entonces no es fácil decir, era un hombre que sabía lo que hacía. Y estaba preparado para hacerlo, pero bueno, no pudo llevar a cabo su proyecto hasta el día de hoy trunco. ¿Por qué hasta el día de hoy trunco? Porque es así, porque la Argentina sigue dando tumbos. Eso voy a decir esta tarde en un discurso que tengo que decir en el Senado de la Nación. Mejor dicho, en la sala Arturo Illia del Senado de la Nación. Porque la revolución democrática que quiso hacer Iria y que siempre fue el proyecto del radicalismo no se ha terminado, no se ha hecho. Y se la debe el radicalismo al pueblo argentino, esa revolución. Y algún día, a lo mejor alguien levanta el guante y la hace. ¿Vos en qué no estás conforme con la democracia en que vivimos? Ay, por favor, ¿qué es esto? Esto no es democracia, amigo. No, esto es una autocracia autoritaria. La democracia es otra cosa. Fíjese que mi padre, en el año 34, cuando fue a vivir a Dinamarca un año, porque lo invitó un amigo de él, Jorge Hansen, porque claro, como mi padre lo había salvado, lo iba a bañar todos los días, porque mi padre era una especie de, no sé, de Albert Schweitzer, no sé, era un médico así, como muy, apasionado. digamos, a ver, ¿cómo podría llamarle? Una persona abocada al dolor ajeno. Entonces había salvado a este dinamarqués que era director de la usina de Cruz del Eje, Jorge Hansen, lo iba a bañar todos los días. Entonces Hansen le dijo, si me curás del tifus, te invito a Dinamarca un año, a la casa de mi padre. Y ahí fue a Dinamarca, que era por supuesto una monarquía, ¿no? Dinamarca. Bueno, y sin embargo mi padre andaba todos los días en el Tívoli en bicicleta con el rey Cristian X y conversaba con él. Entonces como vio fascinado, ¿no? Vio fascinado estas democracias, mejor dicho, estas monarquías democráticas, estas monarquías escandinavas. Entonces se enamoró de ellas, aparte de enamorarse de la hermana de Hansen, ¿no es cierto? Y después fue a la Italia y a la Alemania nazi, y ahí se espantó, ¿no? ¿Cómo se llamaba el nazismo? Era socialista también, y también lo era el señor Mussolini. Y ahí aprendió mucho. Entonces cuando volvió acá, él ya sabía cómo tenían que ser las cosas, ¿no?
Bueno. Cuando vos recordás ese día, además de los militares, Sí. ¿quiénes más tuvieron la culpa? Oh, yo tengo acá, siempre digo, los famosos 7 demonios que enfrentó Ilia. A ver. Y bueno, pero ya lo he dicho tantas veces, pero bueno, si quieres se los... Pero es didáctico, hay mucha gente que no lo escuchó. Bueno, el desarrollismo totalitario, que la prioridad se la dio al crecimiento económico a cualquier precio sobre la instalación de la democracia, por ejemplo, militares como Guglielmelli y frondicistas, que miraban a las compañías petroleras norteamericanas en busca de aventuras petroquímicas, la izquierda loca, prioridad a la revolución mundial sobre la instalación de la democracia, agitación terrorista permanente, más de 4.000 atentados en 3 años, Joe Baxter, el asalto al policlínico bancario, brotes guerrilleros de Tacorralo y Orán. Ay, porque la Tricontinental de 1966 decía 1, 2 y 15 Vietnam, ¿no es cierto? Y el Che Guevara venía a la Argentina, no a Bolivia en esa época, pero estaba Ilia, ¿qué le vamos a hacer? La iglesia tercermundista apoyó también. Perón, que buscaba producir un caos para volver a ser aceptado como pacificador. La extensa correspondencia de Perón-Cook ordena el terrorismo, ¿no es cierto?, la guerra integral al gobierno por todos los medios. Y el retorno a ese ficticio de Perón y de Isabel Martínez después. La universidad, principal beneficiaria de la política del gobierno. La agitación permanente, Vietnam, Santo Domingo, expulsión del economista norteamericano Rostov, escupen al general Castro Sánchez, mientras rinde homenaje a Roca, al frente Rolando García de la Universidad, Fernández Long, la CGT, bueno, no solamente que además tuvo el mayor presupuesto de la vida, de la educación en la Argentina, sacaban los bancos a la calle, todos estos izquierdistas de palabras, porque creo que ninguno conoció nunca un rancho ni un pobre. Bueno, la CGT, plan de lucha en 6 etapas, ¿no es cierto?, toma de 11.000 fábricas, Ilia le manda a los jueces, no hay un muerto, no hay una persona vulnerada, no hay un día de estado de sitio. Y la prensa de Timerman, ¿no?, de los contratos petroleros, la revista Primera Plana de Timerman, el coronel Guglielmelli, confirmado, de Alzogaray, de Timerman, los dibujos, ¿no es cierto?, de todo el mundo, Landru, Flax, etcétera. Bueno, Neustadt, Grondona, ¿qué quiere que le diga? La revista Extra. Muchos demonios se enfrentó Ilia. Y bueno, pero él sabía que podía caer, y siguió adelante, quería caer con sus banderas, no iba a ser como Frondizi, no iba a entregar las banderas. Entonces, sabiendo que las fuerzas morales tienen un inmenso valor simbólico, prefirió caer con sus banderas. Y así cayó un día como hoy, hace 44 años, porque no negoció. Ilia no negoció con nadie. Los otros negociaron, con los de afuera y con los de adentro. Ilia no negoció ni con los de afuera ni con los de adentro. No obstante, creció al 10%, pagó 1/3 de la deuda externa, hizo la 2065 de Malvinas. El proyecto interesante de connivencia, mejor dicho, de Federación Argentino-Chilena con capital en Córdoba, es un proyecto de Frei y de mi padre que la gente poco a poco conoce, pero era para salir a los 2 océanos. Tengo 2 preguntas para hacerte. Sí. Primero, ¿alguna vez se lo deja de extrañar a un padre? No, yo nunca lo extrañé, porque mi padre era un padre ausente. Entonces, a un padre ausente era un padre ambivalente, ausente y muy presente espiritualmente. Entonces, no, yo nunca lo extrañé porque está al lado mío, ¿no? Es imposible que no esté al lado mío. ¿Nunca lo extrañaste físicamente? No, jamás, porque nunca estuvo, además nunca lo vi de niña. Siempre estaba por los caminos de este mundo, ayudando y poniendo el hombro a los que menos tenían. Esa es la verdad. Y la otra pregunta, ¿por qué definís este momento como una votocracia autoritaria? Porque la democracia es otra cosa. La democracia es un proyecto de todos. Como dice Nietzsche, es la redención del odio, la redención de la venganza. Y ¿sabes qué? Esto, pobre gente, ¿no? Esto no es posible para las mentes democráticas. La democracia es andar
con el rey Cristian X en bicicleta por el Tívoli, un extranjero de 34 años. Es una democracia. Y cuando decís pobre gente, ¿te referís a los argentinos? A todos nosotros, claro, que no hemos podido hacer el proyecto nacional. Estamos en la misma nada. Estamos en la misma nada hablando de fantasmas, de fantasías. Y cuando el gobierno se compara con Ilia porque dice que la prensa le quiere hacer lo mismo que a Ilia. ¿Qué gobierno? El gobierno de Kirchner. No teníamos con Ilia para comprar el cajón cuando murió. ¿Qué te pasa, Tenenbaum? Ilia no tenía hoteles en el sur ni en el norte. La casa que tuvo Ilia se la pagó el pueblo de Cruz del Eje y puso $1 cada uno. Gandhi ha habido pocos, Ilia ha habido pocos. Gandhi andaba en patas y con un taparrabos, ¿sabes? Y andaba por Londres tranquilo. Y Ilia andaba con un traje roto y viejo por la Argentina y por el mundo tranquilo. Por favor, no confundamos porque es grotesca, la confusión es grotesca. Ni botox ni plata, nada de todo eso. Horrible. Cuando él pasaron los años. Sí. Vos sabés que el primer acto político que yo participé fue en el entierro de Balbín, en La Plata, mira. Porque yo soy platense. Claro, yo estaba con papá ahí. Yo me acuerdo perfectamente él caminando en medio de la multitud. Sí, nos llevó Coloto, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. En el auto de él. Me acuerdo también los codazos que daba la gente en Línea Nacional para que Alfonsín no se subiera al palco. ¿Te acordás que en ese momento había... No me acuerdo. Era, el radicalismo lo presidía Contín. Claro. Te quería decir, él se fue de la presidencia, volvió a ser médico. No, nunca volvió a ser médico. No volvió a ser médico. Bueno, pero quiero decir, ¿se resintió él? ¿Se sintió solo? No, él pensaba volver. Él no era un resentido, era un hombre, no era un niño. No, él pensaba volver, además había cumplido su misión, y siempre pensó volver, y nunca pudo volver, y cuando él cumplió 80 años yo le quise hacer una fiesta y me dijo, espérate a hacerla a los 90. Él era eterno. Él pensaba que era eterno. No. Y prefería hablar con un canillita que con el rey de Inglaterra. No, Ilia era un hombre de verdad. No, los hombres de verdad no se resienten, ¿cómo? No puede ser. No, yo digo que una frase que es un poco, que le he dicho muchas veces, pero Ilia es como el Cid campeador, les gana la batalla después de muerto. Y bueno, es así. Emma, gracias, No, gracias a ustedes. Adiós.